Ya está, Lore, cuando... Perfecto. Ajá. Ok, sí, está. Entonces, para que, o sea, digamos, no pasa nada, ¿no? Si alguien le quiere entrar, pues estaría genial. Y si no, pues bueno, pues el trabajo final se entrega solo como trabajo final y dicen, yo no quiero que se tome en consideración para que sea capítulo del libro, pero creo que podrían considerarlo, ¿no? O si saben de alguien que quiere publicar sobre estos temas, creo que ahorita podría ser un buen momento para buscar la manera en la que pues empecemos a hacernos un lugarcito, aunque sea por iniciativa propia, por nosotros mismos. Bueno, entonces lean para la próxima semana la meseta que se llama ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? De Deleuze y Guattari. La última va a estar a cargo de Lore. Y después de eso ya no nos vamos a ver para clase. Y entregan el ensayo, me parece que es la segunda semana de diciembre, ¿no? Habíamos quedado. Vamos a revisarlo una vez. El 14 de diciembre. 14 de... perfecto, gracias. Pues sí, no es la Entonces, tercera semana de sí, diciembre. perdón, ¿ibas a decir algo más? No, o sea que es el 14 de diciembre, que es la tercera semana de diciembre. O bueno, sí, la segunda. ¿Cómo? Ajá, es el 14 de diciembre. Solo Ajá, dejé. 14. Sí. Ajá, entonces nosotros terminamos el 30, el 7 no nos vemos y el 14, solo ese día se entrega el ensayo que damos, que podría ser o el ensayo final o el video final, lo que ustedes decidan hacer está perfecto. Dejen abrirle a este corrito. ¿Dudas sobre fechas y todas estas cosas? Bueno, igual pues Profe, ya la... yo. Sí. Cuando regresemos a presencial, ¿vamos a tener igual la clase hasta las 7? ¿O la dejaríamos hasta las 6 igual que ahora? Ajá. No sé. Lo que hacemos, bueno, lo que hacíamos cuando estábamos en presencial era dar clase de 4 a 5:40, 5:45 y salíamos media hora a comer algo o a caminar y solo regresábamos a terminar la clase. Sería otra media hora. Podríamos seguir eso o no tener descanso y solo que sea de 4 a 6. Bueno, supongo que ya lo acordaremos cuando estemos allá, ¿no? Por si se integran más personas. Exactamente. Es que yo lo pregunto porque estoy viendo como, es que voy a regresar a la ciudad y necesito saber por qué, para dónde buscar, dónde rentar y así, distancias. Sí, me imagino que en realidad va a ser un desmadre el regreso, pero igual tomen en cuenta que va a ser, según esto, una clase o sea, una semana presencial y la otra a distancia, una presencial y una a distancia. Entonces, no va a estar tan rudo, yo espero. A ver, a ver cómo se pone. Sí, bueno, ya no me Eh, agradezco. sí, ¿alguien más? Bueno, son precisamente 4:30. Pues vamos a comenzar. Guy Deleuze nace en
1926. Y muere en 1995. Es un autor parisino, un autor que alguien tiene por ahí el libro. Creo saben. Bueno, ¿me escuchan? ¿De todos Sí, modos? ¿Sí? Bueno, ok. A lo Carla, mejor tu micrófono está encendido. ay, perdóname, perdóname. ya. Sí, el que estaba también era el de Abraham, pero ya quedó. Bueno, entonces, Guy Deleuze, 1926 y muere en 1995. Ujú. La causa de su muerte es algo que se ha discutido fuertemente en congresos, en coloquios, en clases de filosofía, porque se suicidó, se quitó la vida Guy Deleuze. Si no mal recuerdo, y espero que no, el 5 de noviembre de 1995 es cuando muere Guy Deleuze. Se aventó por la ventana de su departamento en París. Uh-huh. Esto es interesante porque Guy Deleuze es probablemente es el pensador de la vida, ¿no? O sea, probablemente hay un filósofo que adopta el vitalismo como filosofía, que su filosofía toda es vital, es Guy Deleuze. Entonces, los que no lo han leído o no entienden nada de Deleuze, dicen, no, es que no hay congruencia, ¿cómo si es el vitalismo? Porque si defiende la vida se suicidó y cosas por el estilo, ¿no? Y creen que por eso ya no hay que leerlo. Más bien es que no tienen la capacidad de entender a alguien tan difícil, la verdad. Es una filosofía difícil. La propia escritora es complicada, ya lo van a ver, de toda la obra de Deleuze. O sea, incluso la obra de Juventud, que recientemente se publicó, son textos muy difíciles de comprender, ¿no? Me parece que iba a una velocidad de pensamiento, esta potencia del pensamiento tan encabronada, ¿no? O sea, iba muy, muy rápido Deleuze. Bueno, Deleuze nace en el seno de una familia acomodada, ¿sí? La familia de Deleuze es una familia que tiene lana, que no tiene preocupaciones económicas y pues Deleuze lo va a aprovechar, lo va a hacer jugar a su favor, ¿sí? Eso es algo que dice precisamente en el abecedario de Deleuze. ¿Cómo podemos hacer jugar a nuestro favor las circunstancias? No someternos nosotros a los designios del destino, a las circunstancias que nos aquejan en cierto momento, y más bien, esta es lección de vida, me parece. ¿Cómo hacer jugar a nuestro favor lo que está aconteciendo? Esa es la palabra. ¿Cómo hacer jugar a nuestro favor lo que acontece? Uh-huh. Estos pensadores franceses precisamente se les ha nombrado como los filósofos del acontecimiento, ¿no? Piensan el acontecimiento en sí mismo. L'événement, dicen ellos. L'événement. Que se ha querido traducir al inglés como event, pero event no es l'événement, porque event es más bien evento. Y el evento, fíjense ustedes, el evento es algo planeado, ¿no? O sea, yo puedo planear un evento en Facebook, que entonces te digo es el próximo sábado, en el centro, de las 5 a las 12. 5 de la tarde a las 12 de la noche. Ese es un event. Y el acontecimiento no es eso. El acontecimiento no se puede programar. El acontecimiento irrumpe. El acontecimiento se da. Puede ser producido, pero no programado. Y es diferente producir y programar.
sobre eso iremos hablando, ¿no? Pues solo para que también probablemente nos vayamos empapando de la lógica deleuziana, porque sin duda es una propia lógica, la de Deleuze, la de la producción del acontecimiento frente a la programación del evento. Ahí hay una planeación. El acontecimiento irrumpe, aunque busca ser producido. Ok. Ustedes solo vayan capturando los términos, ¿no? Y tratar de buscar la lógica detrás de lo que voy a decir. Entonces, nace en una familia acomodada, en París, y algo que es importante, es una familia católica. Entonces, esto es importante porque estamos en 1926, estamos a unos años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue algo, no es cualquier tontería, ¿no? Si ustedes ubican el mapa entre de Francia y Alemania, en realidad están muy, muy cerca las dos capitales, París y Berlín. Entonces, precisamente esta cercanía entre las dos ciudades, entre París y Berlín, fue, o gracias a ello, a esta cercanía geográfica, es que una de las primeras cosas que hace el Partido Nacional Socialista, los nazis, nacionalsocialista, es ocupar París. Es la famosa ocupación, ¿no? O sea, cuando uno lee sobre la Segunda Guerra Mundial en Francia y dicen la ocupación, a eso se refieren. La presencia de los soldados nazis ocupando la ciudad de París. Evidentemente, pues ustedes recordarán que a quienes detestaban, odiaban los nazis, era principalmente al pueblo judío, pero también persiguieron y asesinaron a los gitanos, y a los homosexuales. O sea, principalmente, por supuesto, pues el holocausto judío, pero también, aunque se dice menos, a los gitanos y a los homosexuales, ¿no? Bueno, eso, pues, de alguna manera contribuyó a que la familia de Les no se perjudicara porque eran católicos. Otro destino hubiera sido si de Les hubiera tenido ascendencia judía. Entonces, eso permitió que los de Les, pues con esta, digamos, solvencia económica y siendo de la religión católica, no padecieran, digamos, de manera directa la ocupación de París por el ejército nazi, ¿no? por los soldados nazis. Entonces, un episodio que es importante de la infancia de Deleuze es que Deleuze tenía un hermano mayor, que se llamaba George Deleuze. Este hermano mayor se enlistó en el ejército francés para luchar contra los alemanes que tenían ocupada París. El hermano es asesinado por los soldados nazis. Deleuze va a responder de dos maneras, en realidad de dos maneras, frente al asesinato de su único hermano mayor en manos de los nazis, cuando el hermano está luchando por este periodo que se llama la liberación, ¿no? Es decir, que los nazis liberen París. Y es que por algunos momentos Deleuze va a decir que pues, lamenta mucho la muerte tan trágica del hermano en ese momento de la historia de Francia, en la primera mitad del siglo pasado, y habrá momentos en los que diga que George Deleuze era un perfecto imbécil y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues tenía sus arranques, tenía dos posiciones frente a la muerte del hermano mayor. De por sí parece que Deleuze en su infancia ya era un poco, vamos a decir, retraído. Su hermano mayor, por ejemplo, hay fotos donde se ve a su hermano que era más corpulento, era más grande, se desempeñaba mejor en los ejercicios, un cuerpo más
digamos, como de quien hace deporte, etcétera, y Deleuze era más retraído, ¿no? Es decir, ya se perfilaba a tener una vida más dedicada al estudio, a los libros, a la filosofía, a la literatura. Es una cosa impresionante también lo que leyó Deleuze de literatura, etcétera. Esta condición del cuerpo endeble de Deleuze, de hecho, lo va a acompañar hasta el día en que se quita la vida. De hecho, y para ir adelantando, es la propia condición endeble, muy lamentable de su cuerpo, la que lo va a llevar a tomar la decisión de quitarse la vida. Es lo único que sabemos de la infancia de Deleuze. Es lo único que se sabe. Y entonces ustedes pueden decir, oye, pero ¿cómo si, o sea, si tenemos, o sea, si nos podemos aprender la vida así completita de Nietzsche, ¿no? Sabemos qué le regaló su mamá, sabemos el nombre de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué de Deleuze, que apenas, o sea, se quitó la vida en el 95? A mí me parece que es muy cercano a nosotros. Uh-huh. ¿Por qué no sabemos más de su infancia? Porque el propio Deleuze, y ojo aquí, el propio Deleuze no quiso que se supiera de su infancia. Por eso las obras completas, bueno, ahora los, vamos a decir, testimonios, entrevistas, fragmentos, introducciones, prefacios, prólogos, entrevistas en periódicos o en la televisión, etcétera, solo suman 2 tomos en Deleuze. 2 tomos. Si pensamos, por ejemplo, en Michel Foucault, es una cosa enorme, nada más en entrevistas. Son 4 tomos, gigantes cada uno. Ni siquiera existen en español los 4 tomos, solo en francés. Ni en inglés tienen los 4 tomos. Pues o sea, son tomos de 1000 páginas, cosas así. Es en entrevistas, nada más de Foucault, aparte de lo que él publicó. Y de Deleuze hay biografías, por lo menos yo conozco 4 biografías de Foucault. Y una, la norteamericana, una de las norteamericanas, porque son 2, es una biografía de 900 páginas. Y de Deleuze no hay. Hay una biografía, pues una biografía de su pensamiento. ¿Por qué Deleuze esconde su infancia? Incluso los libros que se pueden, los textos que se pueden publicar son los que él dijo, esto sí se puede publicar, esto no quiero que aparezca nunca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Deleuze esconde su infancia? Si pudieron ver el abecedario que compartió Lore, cuando llegan a la E, es la E de enfance. Enfance, se escribe en francés, enfance, infancia, ¿no? Entonces, Deleuze, si no lo han visto, lo pueden ver de nuevo. Bueno, pueden llegar al abecedario. Deleuze se incomoda bastante cuando llegan a la E de infancia. Porque resulta que uno, y esto es importantísimo para entender todo el pensamiento de Deleuze, resulta que una de las grandes filosofías, vamos a decir, de los grandes pensamientos que domina Europa y sigue dominando hasta el día de hoy, es el psicoanálisis. Solo hay 2 psicoanálisis, el de Sigmund Freud y el de Jacques Lacan. Todos los demás o son freudianos o son lacanianos. ¿Ok? Recordarán que Freud tuvo una hija. ¿Alguien recuerda el nombre de la hija de Freud? Ana. Ana Freud. Hay un tema que Freud no abordó, vamos a decir, de manera explícita en toda su obra. Es una pinche cosa también que da miedo, ¿no? Lo de Freud. En español son 24 tomos, la obra completa de Freud. Sí, es una cosa abismal, ¿no? Y en esos 24 tomos, Freud apenas sí tocó el tema de la infancia. Ajá. Trabaja el de lo sexual, la libido y
el complejo de Edipo, la muerte del padre, etcétera, 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 la pulsión de muerte, el principio de placer, el principio de realidad, lo que ustedes quieran, pero no toca la infancia. Y entonces resulta que la hija, Ana Freud, lleva al psicoanálisis el tema de la infancia. Al revés, ¿no? Lleva la infancia al psicoanálisis, mejor. Al psicoanálisis freudiano, les dije, o somos freudianos, los que hacen esa cosa, los psicoanálisis, o son freudianos o son lacanianos. Aquí todavía no está Lacan. Entonces Ana Freud empieza a estudiar a los niños, hace psicoanálisis de niños, estudia el tema de la infancia desde el psicoanálisis de su padre. Y lo que se encuentra se resume en esta tesis. Infancia es destino. Infancia es destino. L'enfant, c'est le destin. La infancia es el destino, es decir, que como yo soy ahora en la edad adulta, aunque luego soy muy infantil, eso está muy bien. Como yo soy en la edad adulta, es porque no se resolvió algo en la infancia. Si yo veo cómo es la infancia ahorita de un chavito, probablemente desde ahora ya pueda ver su edad adulta. ¿Alguien tiene dudas de cómo funciona esto de infancia es destino o es claro? ¿Seguimos? Creo que sí. Sí, todo va bien. Ok. Entonces, infancia es destino. Ustedes recordarán, por ejemplo, es que la neta es que yo no conozco muy bien el nuevo plan, el plan 2010, y ahora ya hay plan 2021. Yo estudié el plan 66. Pero supongo que en alguna de estas clases de psicología, hay un chingo también de talleres y de seminarios en 7º y 8º, han de haber escuchado hablar de este psicólogo que se llama Erik Erikson. Entonces, Erik Erikson es importante en psicología porque aportó esto que se llama teoría de la personalidad. Y la teoría de la personalidad de Erikson está anclada en los estudios sobre la sexualidad freudiana. Es importante esto, para ver por qué Deleuze no habla de su infancia. Freud dice que hay, vamos a decir, tres etapas, ¿no? Digamos que hay etapas en la infancia que si no se superan de la manera correcta, van a determinar nuestra vida adulta. Por ejemplo, la etapa fálica, la genital, la oral y la anal. Son 4. ¿Sí? La fálica, genital, oral y anal. Voy a tomar la anal. Está un chavito de 2 años o de 3 años que le dice a su papá, oye, papá, o a su mamá, ¿no? Llámame al baño, voy a hacer caca, o popó, o del 2, o como diga el chavito, o en esa casa, ¿no? Y entonces van y sientan al chavito o a la chavita y se pone a hacer caca. ¿Qué le puede dar el niño o la niña a esa edad? ¿Qué regalo le puede dar al padre o a la madre? Porque él ve que el padre y la madre le dan todo. Entonces, desde Freud y desde Ana Freud, el chavito se levanta y le habla a la mamá y dice, mira, mamá, ya hice caca. Él lo ve como, o él o ella, el chavito lo ven como un logro, ¿no? Él espera que le aplaudan. Oh, no, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y no, chamaco cochino, a ver, madrazo. Eso no se hace, no seas marrano. ¿Qué puede pasar desde el psicoanálisis de Freud y de Ana Freud? Que el niño retenga esfínteres.
El niño puede pensar que está siendo castigado por hacer popó. Iba a decir otra cosa. ¿Sí? El niño puede pensar que es castigado, que es golpeado por hacer caca, pero lo que pasa es que en realidad él es la única forma en la que puede regresar algo de lo que se le da. Entonces, puede ser que retenga esfínteres el chavito o bien que tenga muchos problemas después para defecar y que los padres crean que el problema para defecar, fíjense, para expulsar algo de él o expulsar algo de ella, se debe a una cuestión fisiológica. No le estás moliendo bien la papilla, no es eso. No es que le estés moliendo bien o mal la papilla. No es que le cayó pesado, es un problema ya psicológico. Está cabrón. Porque resulta que entonces este chavito se sienta en la taza y ahí tiene la caca, pero no la suelta. Bueno, pues ¿en dónde va a terminar esto si quedamos que infancia es destino desde el psicoanálisis de Freud ligado a la teoría de la personalidad de Erikson? Pues termina precisamente en que es el avaro. Es el que tiene y no da. Es decir, que en este escenario que les acabo de poner, es muy probable que este chavito que inicia de esta manera, su infancia, desde la etapa de lo anal, repercuta en su personalidad, que sea un avaro, que es el que tiene y aunque tiene no suelta, ¿no? Ni para él. Esta gente que va en la calle y tiene hambre y no paga para que coma, ¿no? No suelta. Entonces, probablemente un psicoanalista cuando lo trate, si es freudiano, va a decir, es que probablemente en su infancia no superó la etapa de lo anal, es donde se tiene que trabajar, en la superación de lo que no superó en la infancia. ¿Sí? Entonces, creemos que la vida actual de adulto está determinada desde la infancia. Lo mismo la etapa, por ejemplo, de lo oral. Hay personas adultas, así adultas, ¿no? Ya de mi edad y cosas así que más grandes, ya, que literalmente se están chupando el dedo, ¿no? ¿Han visto? O hay otros, tengo un cuate que mientras él chupa el dedo, le está agarrando la oreja al cuate que tiene a un lado. Hay otras formas de demostrar desde el psicoanálisis freudiano, el de Freud y el de su hija Ana Freud, que no se superaron estas etapas. El cigarro, pues el chupe, ¿no? Es decir, algo pasa ahí con lo oral que no se supera, o las personas que están en clase y están haciendo con la pinche pluma, toda mordisqueada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la manera en la que nos comportamos en la vida adulta habla de cómo fue nuestra infancia. Y Deleuze dice, eso es pura basura. Nada de ese psicoanálisis, ni mismo el de Lacan, es real. Parece que, y Deleuze lo dice muy claro, no quiero que se sepa de mi infancia para que no hagan esos ejercicios de psicoanálisis freudianos o de psicología en teoría de la personalidad. No quiero que digan que vivo así en la edad adulta porque esto es la infancia. ¿Por qué, compañeras? Porque está diciendo, o sea, la idea de Deleuze, y aquí ven la genialidad, es que Deleuze rechaza y refuta cualquier especie de determinismo. Es un pensador francés, defiende la libertad. Si algo aportaron los filósofos franceses del siglo XX, es que todos ellos son filósofos de la libertad. El resultado de los primeros textos de Deleuze, ¿qué va a hacer? ¿A qué va a apoyar? Al Mayo francés. Por eso los estudiantes siguen las clases de Deleuze, ¿no? Porque Deleuze está diciendo, no hay determinismo. Lo que hay detrás de la teoría sexual de Freud, de las etapas, de la génica, de la genital, la fálica, la oral y la anal, es un determinismo. Hay un determinismo en asumir que la no superación de una de estas etapas inventadas por Freud van a determinar mi vida adulta. No hay determinismo. No hay por qué pensar que la infancia determina
la edad adulta. Y es interesante porque esta refutación del determinismo que hay detrás de la teoría psicoanalítica de Freud la va a rechazar en filosofía el propio Deleuze. Adiós Platón. Adiós cristianismo. Me gusta comenzar por aquí, porque si pasamos de cómo Deleuze refuta esa concepción de que infancia es destino en el psicoanálisis, ya la hicimos para pasar a la filosofía, y después al cristianismo, y después a la política. No hay determinismo en ninguno de estos campos. En todo caso, lo que hay es libertad. Y si no hay libertad, ¿qué tendríamos que hacer? Pelear por ella. De ahí que Deleuze sea tan importante para entender el 68 francés, la causa palestina, todo lo que el pueblo judío hasta el día de hoy le está haciendo a los palestinos, que ya bombardean hospitales y escuelas, encarcelan a niños. Entonces dicen, no puede haber este determinismo que anuncia el psicoanálisis, ¿no? Por eso no sabemos de la infancia, porque Deleuze a propósito lo está pensando, ¿no? En su edad madura. No quiero, para que no piensen, porque no saben, no se entendería entonces su pensamiento y estaríamos faltando una parte interesante de él, en el que asumimos que hay un determinismo. No existe ese determinismo en la personalidad, en el yo. De eso trata la próxima lectura con la que terminamos. Para quienes se unieron después, la próxima clase es la última y hasta ahí. El 10 de diciembre entregan el trabajo final, que es un trabajo escrito o el video. Y por ejemplo, entonces en filosofía, ¿dónde se rechaza el determinismo? Pues básicamente en el pensamiento de Platón y en el de Aristóteles. Nosotros vimos a los dos autores en el curso. Entonces en Aristóteles hay una potencia que apunta a un acto. Vamos a quitarle esos términos y vamos a ponerle huevo y gallina. ¿Qué es primero en aristotélico, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la potencia o el acto? Es el acto. Porque lo que es en potencia hacia lo que es en acto. Es decir, que el acto antecede a la potencia. Si es cierto que el acto antecede a la potencia, puesto que la potencia se dirige al acto, hay un determinismo en tanto que la potencia solo es potencia para llegar a ese acto que nos antecede. Es decir, el huevo solo puede llegar a ser gallina, la gallina es en acto. Luego entonces la gallina es antes de ser huevo, porque el huevo se dirige a ser gallina. Es un determinismo metafísico. Ya está dicho que es ser hombre, ya está dicho que es ser mujer. Ahorita empecé con la Judith Butler, esta filósofa norteamericana que trabaja sobre las cuestiones del género, y ella dedicó su tesis de doctorado a Deleuze, a los filósofos franceses. Y entonces aquí tiene un capítulo que se llama Política Sexual, Tortura y Tiempo Secular, sobre cómo vivir en un tiempo verdaderamente secularizado implica liberar a la mujer de la categoría de mujer que se le ha hecho ser. Digamos que ella deconstruye el concepto de ser mujer desde Deleuze, porque parece que cuando decimos mujer ya hay un determinismo, es decir, mujer ya es en potencia algo que la antecede. La mujer tiene que llegar a ser esto, si no, no es mujer. Todo en función de un concepto que tenemos en Occidente sobre lo que es ser mujer. Entonces Deleuze está diciendo, no es así, ¿no? Y por eso Butler siempre está pensando con Deleuze, porque Deleuze le permite, digamos, deshacer todo el determinismo que podamos tener en el pensamiento. Es decir, como este pensamiento, vamos a decir, de causalidad, como un pensamiento necesario, y para Deleuze no existe lo necesario, es pura contingencia. Que tengamos una concepción de hombre, de infancia, de mujer, de maestro, de escuela, de universidad, no es necesario, es pura contingencia, es pura azarosidad.
Digamos que más bien el tiempo es azaroso que necesario. El tiempo es más tirar dados que una línea recta, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿se entendió hasta aquí? ¿Hay algo que quisieran en lo que me detenga más? ¿No? Bueno, Deleuze entra entonces a la universidad. Él entra a la Sorbona. En la Sorbona va a pasar algo muy interesante y es que toma clases con grandes filósofos franceses del siglo pasado, como Ferdinand Alquier, como Jean Hippolyte, Maurice Merleau-Ponty, y que es médico, Georges Canguilhem. Bueno, ¿por qué son importantes los maestros de Deleuze? Por ejemplo, Ferdinand Alquier es un especialista en el pensamiento de Descartes, de René Descartes, ¿no? Maurice Merleau-Ponty es quien introduce la fenomenología, que es una forma de hacer filosofía propia que nace entre los alemanes, en Husserl, y después en su gran discípulo, que es Heidegger. Y entonces Merleau-Ponty introduce la fenomenología y crea su propia forma de hacer fenomenología. Vamos a dejar ahorita la fenomenología de lado. Y además de eso, Merleau-Ponty trabaja a filósofos franceses del siglo XVI y XVII, como Blaise Pascal o Malebranche. Bueno, está Jean Hippolyte, que Jean Hippolyte es un filósofo de primer orden para los franceses porque él es el primero que traduce la fenomenología del espíritu de Hegel al francés. Y no solo la traduce, crea un libro que es una guía para leer la fenomenología del espíritu. El libro es lo doble de grande que la fenomenología, es una cosa así espantosa, ¿no? Pero es muy claro. Se llama Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Hegel es indispensable para entender el pensamiento filosófico en Occidente en el siglo XX. No hay duda. Por eso Jean Hippolyte es importante para los franceses porque él es el que introduce a Hegel y específicamente la fenomenología en Francia. Bueno, entonces, y Georges Canguilhem, que es filósofo y es médico. Pues Deleuze toma clases con todos estos grandes filósofos, que son pesos pesados en la filosofía francesa del siglo XX, y entonces provoca que Deleuze se forme o se empape en cierta formación histórica de la filosofía. Estudia con Bachelard sobre epistemología, pero también sobre los sueños. Después con él mismo empieza a estudiar los elementos, ¿no? La relación que tienen los elementos con los sueños. El agua, el fuego, el agua y los sueños, el fuego y los sueños, el aire y los sueños, el derecho de soñar. Y cómo pasar del sueño a la epistemología, cosas por el estilo, ¿no? Genial, simplemente genial lo que hacen los franceses en el siglo XX. Estudia entonces con Hippolyte a Hegel, a quien va a rechazar. Todos los trabajos de Guy Deleuze en la primera etapa son escritos en contra de Hegel. ¿Y qué es lo que rechaza Guy Deleuze de Hegel? El determinismo. Para Hegel, la historia tiene un carácter de necesidad, de continuidad, de evolución progresiva hacia enfrente, vamos a decir.
La historia está aconteciendo necesariamente hacia enfrente, hacia adelante, vamos a decir, ¿no? La historia necesariamente tiene ese movimiento. Y aparte la historia es la realización de una idea. Entonces, todo el idealismo hegeliano, en el que, por ejemplo, la historia es la materialización de una idea, pues Deleuze la va a refutar, porque Deleuze toma la otra vía, la del materialismo. La historia es a partir de la materia, literalmente de la materia, no del materialismo, de la materia. O sea, no como lo entiende Marx, porque de hecho Deleuze también rechaza a Marx. Así como todos los europeos, no, pues es que Hegel o Marx. Y Deleuze dice, no, pues ninguno, mejor Nietzsche. Uh-huh. Entonces, Deleuze se empieza a formar y escribe sus primeros libros, que son libros que, digamos, se pueden estudiar como una historia de la filosofía. Hace primero estudios biográficos y estudios de filosofía, de historia de la filosofía. Uh-huh. Tenemos en esta época varias producciones interesantes, comenzando por por la tesis de doctorado de Deleuze, que es una tesis sobre un empirista inglés del siglo XVIII, de la Ilustración, David Hume. Lo mencionamos cuando hablamos de Kant. Entonces, le dedico su tesis de doctorado a Hume, que todos decían, ¿por qué a Hume, no? Si es un filósofo, pues que, o sea, tenemos a Kant, ¿por qué no es una tesis de Kant? ¿Por qué Hume? Y él dice, no. De hecho, Deleuze rechaza a Kant. Pues es porque o sea, se entiende, ¿no? Cuando adopta a Nietzsche, que de hecho adopta a Nietzsche después de rechazar a Kant. No es que adopta a Nietzsche y por Nietzsche rechaza a Kant. Rechaza a Kant por Hume. Hume, que es un empirista inglés, cree, como buen empirista, el nombre lo dice, que todo es a partir de la experiencia. Esto es importante. Es el corazón de la clase dentro de 8 días. Más que experiencia es la experimentación. Y en Kant lo que tenemos es una idea trascendental, una crítica de la razón pura. Pura, es decir, sin la experiencia. Ya, esa es condición suficiente para que Deleuze rechace a Kant. Porque en Kant hay conceptos puros. ¿Qué quiere decir lo puro en Kant? Ya lo habíamos visto. Lo puro es que no está contaminado o no ha pasado por la experiencia. Y Deleuze dice, no, es todo lo contrario. Lo único que tenemos es la experiencia. Y la experiencia que viene dada por el cuerpo. A Kant le interesa la razón y lo trascendental. A Hume, la experiencia y el cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos seguro? Experiencia y cuerpo. Rechaza Kant. Esa es la primera forma genial en la que Deleuze va a rechazar a uno que todo el mundo decía, Kant para arriba, Kant para abajo, y Deleuze dice no, porque en realidad todo lo que trabaja pues, es teología. Defiende una razón pura. ¿Quién sabe qué es eso? Conceptos puros, sin la experiencia. A ver, forman conceptos sin la experiencia. Es imposible. Es decir, el mismo concepto puro tiene que pasar por la experiencia. O sea, Kant hizo ahí una trampa, ¿no? En su filosofía trascendental. Según Kant, según Deleuze. Y Kant cree que el único conocimiento válido, el trascendental, el científico, es el que crea la razón. Y para Deleuze es más cercano de lo que decía Hume. El conocimiento es el que crea el cuerpo. Para empezar, el conocimiento que crea de sí mismo. Lo que pasa es que para toda la filosofía racional, que es prácticamente toda la historia de la filosofía de Occidente, para hacer filosofía se necesita de la razón. Y a partir de Hume o de los empiristas anglosajones, el cuerpo también tiene conocimiento y Deleuze va a completar. El conocimiento más importante que obtiene el cuerpo es el de él mismo. ¿Se entiende?
más que las verdades geométricas, más que las verdades matemáticas o verdades trascendentales o científicas, importa el conocimiento que crea el propio cuerpo y que crea sobre él mismo. ¿Qué implica que el cuerpo genere conocimiento sobre él mismo? Que se experimente. Tenemos que experimentar nuestro propio cuerpo. Me gusta terminar con Deleuze los semestres. Porque somos ya adultos, adultas. Deleuze está diciendo eso. El conocimiento no parte de la razón pura. El conocimiento no es estrictamente el conocimiento científico. También el cuerpo genera conocimiento a partir de la experiencia. Y el conocimiento que nos debe interesar es el conocimiento que el cuerpo produce sobre él mismo. Pero si el conocimiento es a partir de la experiencia, el cuerpo se tiene que experimentar. Experimenten con los cuerpos. Experimenten con sus cuerpos. Vivan. Ahí está todo el vitalismo de Deleuze. ¿Qué es vivir? Experimentar. Es que yo nunca he hecho eso. Deleuze dice, adelante, hazlo. Ahorita, después no sabemos. Por eso es importante la tesis de doctorado de Deleuze, porque ahí, me parece, es donde nace la construcción del sujeto. ¿O ven? Lo de Judith Butler, por ejemplo, deshacer el género. Hay una política de la sexualidad, ¿no? Porque precisamente como, a huevo, no lo había visto. Hay una política de la sexualidad, que es el término de esta Judith Butler, pero aquí está Deleuze, porque resulta que el cuerpo o la sexualidad que experimentamos en el cuerpo tiene una política detrás. De Foucault, que escribió la historia de la sexualidad, eran muy amigos, Foucault y Deleuze. Todo tiene sentido, hasta para mí. Todo voy atando cabos, qué bueno. Por supuesto, ¿no? La construcción o la constitución del sujeto viene dada por las políticas de la experimentación de nuestro propio cuerpo. O dicho de otra manera, la constitución del sujeto es dada por el conocimiento que el sujeto crea a partir del mismo gracias a la experimentación que tiene de su corporalidad. De ahí la prohibición de la masturbación. Y estarán de acuerdo conmigo, o escucho, en que cuando uno dice masturbación, comúnmente piensa en la masturbación masculina, porque ni hablar de la femenina. Judith Butler, porque hay una política de la sexualidad. Nuevamente la moral, ahí está Nietzsche ahora, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. La política de la sexualidad ligada al conocimiento del cuerpo, que crea conocimiento de sí mismo a partir de su propia experimentación, crea sujetos. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Qué les hace pensar? O si tienen alguna preguntita. A veces a mí me cuesta mucho relacionar esta clase con educación y con pedagogía, pero en la mañana estaba viendo un texto de Montessori y del peso que le daba justamente a los sentidos para el aprendizaje, a la experiencia, como a no cargar tanto de teoría las cosas, sino que durante este proceso de enseñanza, tomar en cuenta que somos personas y que sentimos. Y pues ahorita me está haciendo mucho sentido y me está gustando. Parece que en la época de Kant, Andrea, había... fue en la época de Kant, hacia el final, 1794, cuando en toda Alemania se publicaron más manuales para chavitos de primaria y secundaria en el sistema educativo alemán, para reducir el nivel de la masturbación en los jóvenes.
La sexualidad siempre ha estado en la educación, ¿no? Por eso Foucault va a terminar con los griegos, porque la sexualidad, que de hecho no existe la palabra sexualidad en los griegos o en Grecia, es más bien Afrodisia, Afrodita, ¿no? La diosa del amor. No es Venus, porque Venus representa otro amor. Afrodisia representa prácticas sexuales, ¿no? Por supuesto, la pedagogía no se habla de la masturbación, no se habla de la función del cuerpo, porque se oculta, porque quieren un sujeto, ¿no? Precisamente. Entonces, Deleuze, que era bien inteligente, está diciendo, a partir de la crítica del determinismo que tenemos en Occidente, que la razón no es la única que hace sujetos, que no hay que partir de la razón, sino hay que partir de la experiencia, es decir, del cuerpo. Pero lo que me parece a mí simplemente genial es que está diciendo que sí hay que crear conocimiento, por el conocimiento que el cuerpo crea de sí mismo. Es decir, que otra vía de acceso para que Rodolfo se conozca es mi propio cuerpo. No es cerrar los ojos, acostarme en un diván y contarle mis sueños a un extraño. No es interpretar, dice Deleuze, es experimentar. ¿Dónde me voy a conocer a mí? Experimentando. Ahí está Hume, empirismo y subjetividad. La experiencia, y que solo se puede hacer experiencia con el cuerpo, da lugar a la conformación de sujetos. Por eso se prohíben ciertas experiencias en educación, ¿no? Porque están creando sujetos de una manera y no de otra. Está en todos lados, todo el tiempo. O sea, en lo que comemos, la cantidad que comemos, en cómo se coge. Foucault así lo decía en las entrevistas, ¿no? En cómo se coge, se muestra la constitución de la subjetividad de los sujetos, por supuesto. Deleuze, que era más recatado para algunas cosas, decía, ¿cómo penetramos y somos penetrados? Es decir, pues, cómo los cuerpos están atravesados por prácticas de poder. Bueno, entonces, esto digamos, ya estamos en el corazón, ¿no? Del planteamiento de Deleuze a partir de su tesis de doctorado. Después él va a pasar a hacer, les digo que está haciendo historia de la filosofía y escribe libros sobre Spinoza, 2 libros sobre Spinoza. Escribe que nosotros por eso Spinoza estuvo en el programa, porque vamos a ver a Deleuze, ¿no? Es un autor que Deleuze siempre tiene presente a Spinoza. Es uno de los principales aportadores. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de Spinoza? ¿De dónde parte Spinoza en el libro 3? Del cuerpo. No sabemos lo que un cuerpo puede. Leíamos, ¿no? La función del cuerpo afecta y ser afectado. Hay que dejarnos afectar por aquello que produce alegría. Pero solo puedo saber solo me puedo dejar afectar en Spinoza por algo que me produce alegría si lo experimento. Deleuze es lo que está diciendo. ¿Quieres vivir? Tienes que experimentar, pero vete lento, ¿no? Ahí liga muy bien a Hume con Spinoza, algo que para muchos sería imposible, para los de mente rígida, porque Hume es un empirista y Spinoza es un racionalista. Esas oposiciones son académicas. Nada más. Bueno, entonces escribe 2 libros sobre Spinoza, escribe 2 libros sobre Nietzsche, escribe un par de libros sobre Kant también, escribe un libro sobre un literato francés, que es muy importante para los franceses. El libro es En busca del tiempo perdido, ¿no? Y un autor que estaba dejando a un lado
es Henri Bergson. Escribe un texto pequeñito que se llama El Bergsonismo. Escribe un artículo que ese sí quiso que se publicara, es un artículo de juventud que se llama El concepto de la diferencia en Bergson. Y probablemente el otro texto importante de esta época pues es el texto con el que da inicio ya a su propia producción, es decir, deja de hacer libros como de historia de la filosofía y empieza a publicar su propio pensamiento. Es diferencia y repetición. Es un libro difícil, aparecido en 1968, el año del Mayo francés, porque Deleuze está diciendo la historia en 1968 no la marca el marxismo. ¿Sí? La mayoría de los estudiantes, de los profesores franceses, entran al marxismo. Pues Althusser, no sé si han escuchado en alguna otra clase. Louis Althusser. ¿Qué libro escribe Louis Althusser para leer El Capital de Carlos Marx? Que es un libro hasta el día de hoy clásico. En ciencias políticas, así como, ¿cómo entras si no te has leído para leer El Capital? O en economía, en la Facultad de Economía, con los profes que creen que la economía no es terminar en un banco. Afortunadamente todavía hay profes. Ajá. De hecho, hay un seminario permanente de estudios del Capital de Marx que inauguró Bolívar Echeverría, antiguo profesor de nuestra facultad. Él inauguró allá, cuando regresó de Alemania, inauguró el seminario permanente de estudios de Marx en la Facultad de Economía. Entonces, pero Deleuze dice no Marx. El otro gran rockstar de la filosofía francesa, Jean-Paul Sartre, con el existencialismo es un humanismo, el ser y la nada, sus obras de teatro, su activismo político. Sartre viajó a Cuba a entrevistarse con el Che Guevara y con Fidel Castro. Es el único filósofo francés que tuvo el compromiso del intelectual, porque cree que el intelectual tiene un compromiso con el pueblo, y entonces viajó Sartre a Cuba acompañado de Simona de Beauvoir. Todo tiene sentido porque los franceses tienen ese tipo de pensamiento. Simona de Beauvoir, cuando escribe sus obras sobre la mujer, ¿qué es lo que dice? Pues que la mujer no existe. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho de eso cuando alguien decía eso, ¿no? Discutían cuando yo era chavito sobre esas cosas. Decían, no, es que así inició Simona de Beauvoir una conferencia. La mujer no existe, y todos, no mames, ¿cómo que la mujer no existe? Sí, la que ustedes han hecho, cabrones. Sí. Es decir, Simona de Beauvoir también rechaza el determinismo, que también está en su pareja, amante, relación abierta, yo qué sé, que fue Sartre, ¿no? Porque ellos eran pareja, pero cada quien podía hacer lo que quisiera con alguien más, porque no somos dueños del otro. El chiste es que juntos, Simona de Beauvoir y Sartre viajan y se entrevistan con el Che Guevara. Hay fotos donde están juntos el Che Guevara y Fidel Castro y toda la cosa. Entonces, Deleuze dice, el marxismo no, tacha el marxismo. La fenomenología tampoco, porque la fenomenología parte de la conciencia. Y nos quedaría el existencialismo. Frente a todas estas opciones de filosofía, Deleuze dice, es Nietzsche el que marca el camino, más bien, ¿no? Es Nietzsche. Porque Nietzsche nos permite pensar con Spinoza y con Bergson a partir del cuerpo, algo que todos los demás rechazan. ¿Sí? O sea, aún así, el activismo político de Sartre, la filosofía de Marx, la fenomenología, el existencialismo de Heidegger, etcétera, sigue siendo un ejercicio de la razón y dejan de lado el cuerpo. Los únicos que recuperan el cuerpo son Spinoza, Nietzsche y los materialistas griegos. Regreso en un minutito, sí, por favor.
Ya, perdón. Bueno, 1968 se publica Diferencia y Repetición. En 1969, un libro que me parece ser más complicado de Deleuze, que se llama Lógica del Sentido. Y en esa época, en 1968, 1969, Deleuze ya es profesor universitario y empieza, o sea, todos sus libros estos que les mencioné sobre Spinoza, sobre Bergson, sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Proust, son publicados por la Universidad Francesa. Son excelentes publicaciones que tienen en Francia, se llama la PUF, Presse Universitaire de France, las prensas universitarias de Francia. Entonces, publican en ediciones de bolsillo muy económicas los libros de Deleuze, y entonces en el 68 cada vez más estudiantes empiezan a leer a Deleuze. Pues varios de estos libros, más bien varios de estos libros llegan a las manos de un psicoanalista lacaniano. Pero este psicoanalista lacaniano es un activista político fuerte. Fuerte. ¿Sí? Pues este psicoanalista lacaniano, que también es activista político y que tiene una clínica mental, o sea, ese güey tenía lana. ¿Y qué hizo con su lana? Compró una clínica, era un castillo francés, y lo compró y lo hizo una clínica para atender desde lo que él llama la psicología clínica, su propia concepción de psicología clínica, a los enfermos mentales, locos, paranoicos, psicóticos, perversos, neuróticas, etc. Pero con métodos alternativos a la psiquiatría norteamericana. Teatro, danza, pintura, música, etc. Renovó hasta el día de hoy. Se llama la clínica La Porte. Este psicoanalista se llama Félix Guattari. Entonces, Félix Guattari, psicoanalista, pero activista político, súper comprometido, es una cosa impresionante, ya les hablaré de Guattari, lee los libros de Deleuze y resulta que va a París, porque esta clínica, La Porte, está a las afueras de París. Llega a París y resulta que en una manifestación estudiantil, escucha por ahí, va caminando y escucha el nombre de Deleuze y voltea, y es cuando dice, entonces este es Deleuze, y los presenta. Ese es el inicio de una fuerte amistad entre Deleuze y Guattari, de tal suerte que en 1972 publican su primer libro juntos, una escritura de a dos, decían ellos, que se llama El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia 1, es decir, el tomo 1 de lo que ustedes van a leer para dentro de 8 días. Este es el tomo 2, ¿ven? De Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Publican en 1972 El Antiedipo. Desde el título se pueden dar cuenta con lo que inicié. Es un anti-Freud. No existe como en términos psicoanalíticos de Freud el aparato psíquico, dentro del cual hay el yo, el ello y el superyo. Toda la gente se cree eso. No, es que es el superyo, yo creo lo que está actuando ahí. Ese es mi yo y cosas por el estilo, ¿no? Te les dice, ¿por qué le creyeron todo eso a Freud? Prácticamente si deshacemos el complejo de Edipo, se cae todo el psicoanálisis freudiano. No hay tal cosa. Dentro del aparato psíquico no se desarrolla una obra de teatro, es decir, Edipo, de Sófocles. Más cercano al aparato psíquico, no es una obra de teatro como el Edipo de Sófocles, pensado por Freud, sino una fábrica. El capitalismo. Por se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Freud no pensó
la presencia del capitalismo en el aparato psíquico. Lo que haría del aparato psíquico, más que una obra de teatro que se desarrolla en nuestro aparato psíquico, un hijo enamorado del padre, enamorado de la madre y que mata al padre, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay es más bien una fábrica, que es lo que hace el capitalismo con la subjetividad, es decir, la producción de sujetos y de subjetividades. Bueno, en ese libro, ya Guattari y Deleuze atacan a el psicoanálisis, que en los 70s tiene un triunfo total en toda Europa. Es cuando empieza a llegar a América Latina, de hecho, el psicoanálisis. El de Freud y el de Lacan, quiero decir. De hecho, en los 80 se supone que ya Lacan iba a venir a América Latina, iba a ir a Buenos Aires a dar unas conferencias. Y no llega porque ya era muy grande de edad Lacan. Murió en 1980. Sartre en 1981. Entonces ya Lacan no viene, pero manda a su yerno, manda al esposo de su hija, Jacques Alain Miller, que es el culpable, vamos a decir, de introducir el psicoanálisis lacaniano en Argentina y en Venezuela. Pero hoy en día en Argentina, donde está fuerte el psicoanálisis en América Latina es Buenos Aires, sin duda. Son lacanianos. Sí, pero fuerte. O sea, Argentina hace psicoanálisis cabrón. Y son lacanianos. Es por esto, por esta visita que iba a hacer Lacan, pero que manda al yerno, a Jacques Alain Miller, y él se encarga de traer todo el psicoanálisis lacaniano a América Latina. Sobre todo allá, porque el que está aquí en México me parece que es más bien freudiano. Quien hace psicoanálisis, porque en la Facultad de Psicología no hay oportunidad de hacer psicoanálisis, salvo en 2 materias, y ¿qué materias? En las que se llaman teoría de la entrevista oral. Pero es porque en México lo que sí tenemos duro es el conductismo. En México no llega el psicoanálisis lacaniano como en Venezuela, en Brasil o en Argentina. Aquí lo que tenemos fuerte y cabrón, pues no me van a dejar mentir en pedagogía, pues, es Skinner, es Pavlov, ¿no? Es puro conductismo. Es interesante que en México haya triunfado el conductismo, ya sea el norteamericano o el ruso, pero no el psicoanálisis. Es por esto, porque Jacques Alain Miller va a llegar allá, pero no llega a México. Bueno, es interesante aún así saberlo. 1972, el Antiedipo, tomo 1. 1977, vuelven a escribir juntos un librito de Deleuze y Félix Guattari, una exquisitez de texto chiquitín que se llama Kafka por una literatura menor. Es un librito que escriben nuevamente los dos, Guattari y Deleuze, sobre este escritor Franz Kafka. Es checo, ¿no? Kafka es checo, es de República Checa. Si estoy mal, y pues disculpen, pero hasta donde yo recuerdo es... Ay, ya me puse a dudar si es checo o es de Viena. Pero bueno, escriben Es un checo. libro. ¿Sí es checo? Sí. Bueno, entonces ajá, es checo, ¿no? Entonces, sobre pues, Kafka, que es, todos ubicamos a Franz Kafka, ¿no? O sea, El proceso, Carta al padre, Metamorfosis, El castillo, América, El maestro rural, La colonia penitenciaria. O sea, la literatura de Kafka es, pues, es única. Entonces, Deleuze y Guattari, que comparten la fascinación por la literatura, escriben este libro sobre Kafka, que se llama Por una literatura menor. Me voy a detener un momentito. ¿Qué quiere decir menor? Es menor, pero no minoritaria. El concepto de lo menor tiene fuerte resonancia en el pensamiento de deleuziano. Vamos a decir que hay una
de hecho Foucault también va a tomar el término prestado de Deleuze y Guattari. Dice Foucault, lo voy a explicar desde ahí, que hay saberes menores. Por ejemplo, en el curso que se llama Defender la Sociedad. Dice, hay saberes menores. ¿Cuál es un saber menor pero no minoritario? Son los saberes que tratan de ocultar las grandes epistemes, ¿no? Los grandes discursos científicos. Por ejemplo, están los estudiantes que estudian para parteros aquí en la UNAM, en la Facultad de Medicina, es una universidad de élite. Facultad de Medicina es una facultad de élite, aunque esté dentro de la UNAM. Y por ejemplo, el saber menor de las parteras en Chiapas y Oaxaca. Es menor, pero no minoritario. Y lo menor hace resistencia. Resulta que si uno lee la literatura de Kafka desde el planteamiento de Deleuze y Guattari, se aprende a resistir desde Kafka. Podría ser que en la literatura de Kafka siempre hay alguien a quien está atacando Kafka, al Estado y al padre, que de hecho los dos tienen similar conducta. Cuando Kafka escribe carta al padre, es carta contra el Estado también. Cuando Kafka señala en la Metamorfosis la conducta que tiene su padre, la conducta del padre de Gregorio Samsa, que es el que despierta siendo un escarabajo, y la conducta que tiene su patrón es la misma, porque a ellos está denunciando. Entonces, convertirse en escarabajo es luchar o resistir contra la autoridad que está en el padre y en el Estado, que tienen similar conducta. Esto en Deleuze y en Guattari se va a llamar devenir animal. Hay que devenir animal. Yo sé que suena raro, pero pasa todo el tiempo. De eso va a hablar Lore la próxima semana. El arte, por ejemplo, nos permite devenir animal. La danza que a mí más me gusta de las danzas mexicanas, porque es una chingonería por donde se le vea, la voy a analizar desde Deleuze, donde vemos el devenir animal. Creo que son en dos. Voy a empezar por la que más me gusta. No sé si la han visto. Yo creo que sí. La danza del venado, que tenemos en el norte, sobre todo en Chihuahua, donde danzan la danza del venado. ¿Ustedes ven ese cabrón cuando se queda solo en el escenario? Es decir, cuando todavía no aparece el cazador. Y ese cabrón es un venado. Sí. En Deleuze decimos devino venado. Es decir, que, ¿cómo explicarlo? Que su yo, que no existe, su subjetividad, se va moviendo, se va desplazando, va caminando. Digamos que es una subjetividad nómada, que no se detiene en algo fijo, porque si nos detenemos en algo fijo, hay determinismo. Entonces, ese cabrón que hace la danza del venado, cuando ustedes lo ven así, ¿no? Que parece un venado que se está luciendo, que parece que le están tomando fotos antes de que sea casado, mismo cuando está siendo casado, es un venado, porque ese cabrón, el danzante, devino venado. O sea, lo logra, no solo implica un esfuerzo físico tremendo, años de preparación, de acondicionamiento, etcétera, también para lograr la musculatura. Lo realmente complicado me parece es devenir venado, para devenir otra cosa, porque el mismo venado, cuando aparece el cazador, deviene cazador, y el cazador para cazar al venado tiene que devenir venado. Es decir, la propia subjetividad siempre está en constante movimiento. Siempre son subjetividades nómadas. Lo único que hay detrás del universo y en nuestras propias vidas es puro movimiento. La subjetividad, es decir, la constitución del sujeto, siempre está en constante devenir. Entonces, eso es algo que ya está desde el libro de Kafka, ¿no? Por ejemplo, 1980 publican este libro, 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia 2, del que no voy a hablar porque, bueno, pues van a leer algo y Lore nos va a explicar sobre el texto la próxima semana. Entonces, mejor avanzo.
en 1980, Deleuze es maestro por Foucault, ya desde unos años antes, crean, a ver, termina el 68, perdonen ustedes, y entonces el gobierno francés, vamos a decir como para callar a los estudiantes que se están quejando, dicen, bueno, ya, a ver, órale, ahí está una universidad que les llaman hasta el día de hoy universidades experimentales. Entonces crean una al sur de París, que es la Universidad de Clermont-Ferrand. Y nombran a Foucault, qué interesante, nombran a Foucault como el encargado del departamento de filosofía. Entonces, ¿qué hace Foucault? Pues, invita a sus cuates. ¿Quiénes son los maestros? Voy a prender la luz. ¿Cuáles son los maestros que invita Foucault a formar parte de este departamento nuevo de filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand? Bueno, pues están Michel Foucault, están Guy Deleuze, está Michel Serres, Jacques Derrida y Jean-François Lyotard. Si no les suenan los nombres, pues no pasa absolutamente nada, pero todos ellos son de los más filósofos, de los más importantes filósofos de Francia del siglo XX. O sea, todos ellos son gigantes. Lyotard es el que escribe este libro de ¿qué es la posmodernidad? Ahora se ve en muchos lados, ¿no? Mucha gente habla de la posmodernidad. El creador del concepto es Lyotard, ¿no? Jean-François Lyotard. Tiene un libro chiquitín ahí que se llama La posmodernidad explicada a los niños. Yo no creo que esto se explique a los niños en su libro, pero sí, él cree que sí. Michel Serres, etcétera. Ajá, son puros pesos pesados, ¿no? Ya Foucault y Deleuze ya son reconocidos a nivel mundial y cosas por el estilo. Foucault ya publicó Vigilar y Castigar, ya va a Estados Unidos, ya había ido a Japón con Pierre Bourdieu, que también eran grandes amigos. Entonces tenemos el auge de la sociología francesa con Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Althusser, Derrida, Lacan, Sartre. En literatura, pues está Jean Cocteau, Albert Camus, etcétera. O sea, Francia fue una cosa horrible en pensamiento el siglo pasado, o sea, impresionante. El cine lo renovó Francia con el cine de François Truffaut y de Jean-Luc Godard. Iniciaron un movimiento en la historia del cine que se llama La Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, que es una forma de hacer cine, ¿no? Por ejemplo. Todos ellos amigos. Marguerite Yourcenar, escritora francesa, o sea, fueron los que marcaron, sin duda alguna. Bueno, entonces Deleuze da clases ya en la universidad en la que lo invita Michel Foucault, Clermont-Ferrand, y se dedica a dar clases en 1980. Es la década en la que más dio clases y en la que se separa, de hecho, de sus cursos. Algo que es importante es que Deleuze en esta época inicia sus estudios sobre cine. Se dedica, pero mamón al cine. Así es una cosa impresionante. Y el resultado de su dedicación al cine a partir de los 80s son 2 libros, son los menos estudiados, la verdad. Uno es La imagen tiempo y el otro es La imagen movimiento. Son libros difíciles porque la verdad es que, desde mi punto de vista, no se ve mucho cine, que no sé, no quiero sonar como si me importara ahora, ¿no? Pues, o sea, no es el cine que la mayoría de la gente ve. O sea, cine ruso, cine sueco, grandes escritores, grandes cineastas, o sea, no es Hollywood
ni nada de esas cosas. En el abecedario le preguntan, por ejemplo, ¿qué opina del cine de Eddie Murphy? Y les dice, ¿quién? Es que no sé quién es ese güey, ¿no? Pues sí, porque pues él está en otras cosas, ¿no? O sea, no sabe quién es Eddie Murphy porque está viendo otras cosas. De hecho, es lo que le va a permitir criticar el cine norteamericano a partir del análisis de las tomas, porque resulta que las imágenes también crean a los sujetos. O sea, para Deleuze el pensamiento en realidad es un plexo, un conjunto de imágenes que se van sucediendo unas a otras. Si el pensamiento no son ideas, sino imágenes, hay que analizar el cine. La fotografía, por ejemplo. En 1987, Deleuze escribe su último, vamos a decir, él mismo lo reconoce como su último gran libro filosófico. Es un libro sobre este filósofo alemán, también del siglo XVI, del XVII-XVIII, que es Leibniz. Se llama Leibniz y el pliegue. 1992, Deleuze ahora va a escribir un libro sobre, o nuevamente con Guattari, que se llama ¿Qué es la filosofía? Es una pregunta irónica, porque es una pregunta esencialista. ¿Qué es la filosofía? Esa es la pregunta socrática, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la virtud? Entonces, ya si alguien ha comprendido algo de Deleuze, sabe que en la pregunta ¿qué es la filosofía? No se está preguntando por una respuesta de filosofía a 2 puntos. Bueno, ese libro lo firman como Deleuze y Guattari, pero lo que sabemos hoy en día es que en realidad solo lo escribió Deleuze, porque Guattari muere ese año, en el 92. Y parece que como un gesto de amistad, Deleuze coloca el nombre de los dos porque cree que finalmente ahí están las ideas que los dos tenían sobre el tema, ¿no? Para 1992, Deleuze ya no da clases, ya casi no sale de su departamento, está muy mal. Empieza a perder a todos sus amigos filósofos, a los grandes. Althusser, es que también los franceses están bien piraditos. Althusser tenía ataques de locura por momentos. De para leer El Capital y todas estas cosas. O sea, si hay un filósofo marxista es Althusser en Francia en el siglo XX. Por uno de sus ataques mató a su esposa, por ejemplo. Y entonces fue encarcelado, ¿no? Ahí Althusser. Luego Foucault. Muere en 1984 de SIDA, ¿no? En aquel momento era un escándalo la homosexualidad de Foucault y muchas cosas se dijeron sobre cómo había sido contagiado de SIDA, porque hasta el día de hoy vive la pareja de Foucault. Se llama Daniel Defert, que acaba de publicar un libro, de hecho. Ajá. Entonces, ¿cómo se...? Es decir, Foucault se tuvo que haber contagiado siendo infiel. Ay, güey, ¿cómo se le ocurre? Además que en 1984, cuando muere Foucault de SIDA, no se conocía como SIDA. Se le conocía como la enfermedad de los homosexuales. Algo que siempre le causó gracia a Foucault, porque conoce perfectamente el discurso médico. Él murió en junio. 2 días después de que se alcanzó a publicar La historia de la sexualidad, tomo 2 y 3. Hoy en día está el tomo 4, por eso salió en Francia en 2018 y en 2019 en México. No, en Francia en el 2017, 2018. Y un año después en español. Se tradujo en México. O en Buenos Aires. Entonces pierde a Foucault. En el 84 le dedica un curso y después se publica un libro.
El curso son 3 tomos hoy en día. El libro pues, es un solo tomo. Es un libro muy bonito que escribe Deleuze. O sea, se muere Foucault y ese mismo año Deleuze dedica un curso a su amigo. Después pues pierde al otro con el que había escrito sus libros. Algo que es importante es que Deleuze perdió un pulmón. Perdió el pulmón derecho de joven. Tenía muchos problemas para respirar. Si pudieron ver algo del video, respira con mucho problema. Ya estamos en los 80s, para el 92 ya está súper estropeado Deleuze. Le cuesta mucho respirar. Está en las biografías, en la biografía que leí, ya al final de su vida no podía hablar más de 10 palabras, ¿no? Y ya no podía. O sea, sus amigos mejor ya no le hablaban para que no se esforzara. Otra de las cuestiones en la vida de Deleuze es que en el abecedario la letra B es de boire, que es beber. Entonces, Deleuze parece que tomó mucho de joven. Uh-huh. Le entró con ganas a la bebida. Pues evidentemente eso trae problemas, ¿no? Fumó bastante. Entonces, pues ya después cuando por los problemas de respiración se hicieron muy graves, pues tuvo que dejar de beber, ¿no? Y todas estas cosas. Y entonces, en 1993 se publica su último libro que se llama Crítica y Clínica. Es un libro que hay filosofía y hay textos sobre literatura. Y muere entonces, les decía, si no mal recuerdo, el 5 de noviembre de 1995, se avienta por la ventana de su departamento en París y hasta ahí. Me estoy saltando un montón de cosas, ahí tendría que mencionar a otros pensadores y cosas por el estilo, pero no tiene sentido mencionarlos ahora porque no abonan a la biografía o a lo que yo quiero mostrarles para la próxima semana. Siempre mantuvo un compromiso político tremendo. Uno de sus textos más polémicos, no los conozco, digamos a ustedes, no sé cuál es su rango de edad, pero a lo mejor a alguien le suena el nombre de Yasser Arafat, que es un líder palestino asesinado por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces Deleuze escribió un texto que se llama La grandeza de Yasser Arafat, con lo que se ganó la enemistad de los norteamericanos. En el 97, 2 años después de que murió Deleuze y de que los gabachos se enteraron de que había publicado un libro sobre Foucault y que hoy en día están los 3 tomos sobre el curso de Foucault. Uno es sobre el saber, otro es el poder y otro es la subjetividad. Ahí está Foucault, ¿no? Saber, poder, sujeto. Y ese curso dio Deleuze, así, en ese orden. Pues resulta que encontraron, más bien que el FBI y la CIA hicieron públicas las investigaciones, expedientes enteros que tenían sobre Foucault y Deleuze. Sobre Foucault, Deleuze y Sartre. Ya lo seguían desde hace tiempo la CIA y el FBI por su compromiso político. Foucault por defender a los presos, a los locos, a los homosexuales, a los anormales. Y Deleuze porque defendía a los exiliados, defendía a Palestina, defendía a los griegos. En su casa escondió a todos los estudiantes que habían sido activistas políticos en los movimientos estudiantiles de los 70s en Italia. Varios se fueron a la casa de Deleuze porque sabían que en Francia no los iba a tocar el gobierno italiano y que Deleuze no los iba a entregar. Es un profesor universitario, Deleuze. Y a tal grado, por eso yo amo a Deleuze, neta. O sea, soy fascinado por Deleuze porque es un cabrón que enseña un montón con su propia vida. Entonces, Deleuze aceptó un profesor italiano que se llama Antonio Negri. Le dicen Tony Negri. Vive hoy en día Tony Negri, ya es una persona muy grande, es una persona de más de 80 años. Pues Tony Negri está en la cárcel hoy en día. Lleva la mitad de su vida en la cárcel.
porque Toni Negri era un activista político italiano, y entonces se va a Francia, y en Francia Deleuze le da clases de Spinoza. Pues Toni Negri se hace spinociano. Hoy en día, para estudiar Spinoza, se tiene que leer la obra de Toni Negri, que se llama La anomalía salvaje. Pues Toni Negri le empieza desde Francia a criticar a Estados Unidos, cabrón, ¿no? Lo que pasa es que Deleuze defiende a las minorías. Está fascinado por las panteras negras, por los hippies, por la literatura erótica norteamericana, por Carlos Castañeda, por los tarahumaras en México. Entonces, pues todo eso es chocante. Al final, Toni Negri tuvo que regresar a Italia y lo capturan, y hasta el día de hoy está en la cárcel. Y esto es bien interesante porque desde la cárcel escribió este librito que yo no he abierto porque está esperando a ser leído. Lo acaba de publicar Toni Negri y rápido lo tradujeron al español. Benditos argentinos. Se llama Marx y Foucault. O sea, nada más el título uno lo dice, nada más, Marx y Foucault, luego por Toni Negri, que escribe desde la cárcel, deleuziano. Impresionante. Impresionante. O sea, Deleuze enseña el compromiso político, creo. La construcción de la subjetividad, experimenta, no está nada determinado. ¿Quieres vivir? Experimenta, no tienes otra. Hay un riesgo, pero pues nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, por ahí va la cosa. Pues eso es lo que yo quería decirles sobre la vida, contexto y obra de Deleuze, filósofos franceses en el siglo XX, pues hasta el día de hoy. Me parece que el gran deleuziano hoy pues es este cuate, Antonio Negri, que escribe y bastante desde la cárcel. Siempre está pensando en Deleuze, Toni Negri. Hay testimonios de sus alumnos y decían que, o sea, las clases de Deleuze eran otra cosa, a pesar de su débil voz, por lo del pulmón y cosas por el estilo. Bueno, pueden checarse, allí está el abecedario, está ese de Deleuze para principiantes, que ya compartió Lore, y entonces dentro de 8 días vamos a tener la última clase, que va a estar a cargo de Lore. Vamos a analizar la meseta, les digo que no son capítulos, sino mesetas, que se llama ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Yo ya me estoy preparando, ya estoy releyendo porque es un texto interesante. Les recomiendo que hagan lo mismo, que lo lean con tiempo, porque la verdad es que la redacción es un poco inusual, un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a leer. Es a propósito. Ajá, es a propósito. Por eso no son capítulos, son mesetas. Entonces, ya desde ahí nos empieza a desestructurar, vamos a decir. Nos vemos dentro de 8 días con esta, y después el 3 de diciembre no hay clase, ya no nos vemos, y el 10 de diciembre es el día, solo ese día, para que manden a su trabajo final, que puede ser un trabajo escrito o el video. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Lore, no sé si algo se me está escapando. No, pues muchas cosas, pero es que sí, yo creo que pues ya la otra semana supongo que quizás no quede más claro porque sinceramente no es, bueno, no es un autor ni su pensamiento que se entienda algo tan fácilmente, pero espero que al menos, eh, pues sí, quede como esa semilla de querer saber más sobre su pensamiento, porque incluso es como que creo que yo al principio también tenía estas ideas de, sí, experimentar con el cuerpo, o más bien experiencias, ¿no? Generar experiencias. Pero es que incluso en esas experiencias hay que, o sea, incluso en la forma en la que experimentamos con el cuerpo es como que tienes que
rebasar el límite de lo que tú crees que es experimentar, o sea, porque incluso eso es como impuesto, o sea, como que, sí, estoy experimentando de esta manera, pero en realidad es algo que está impuesto, o sea, que tienes que en algún momento, o sea, el capitalismo todo lo absorbe de verdad y entonces algo que es una lucha se convierte en mercancía, como incluso el feminismo o la lucha de la comunidad eh, LGBT y más, porque todo se convierte en mercancía, entonces tienes que estar en constantemente cuestionándote de qué manera vas a experimentar y cosas así, que es lo que te permite como el pensamiento de Deleuze, creo yo. Y pues bueno, espero que en la otra clase sea un poco más claro, un poquito. Sí, porque la experimentación es política, ¿sí? O sea, es cierto. No va ligada al placer, sino al deseo. Y precisamente lo que el capitalismo se apropia es el deseo. Bueno, pero o sea, experimentar por experimentar no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tiene que ser una experimentación para vaciarnos. En Derrida sería para deconstruirnos, digamos. Muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Se chutan ese capitulito y que pasen bonita semana. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.